Ya, estamos grabando, Tulio, estamos al aire. Vamos al aire. Bueno, hola, bienvenido. No, mentira. Le dejamos entonces a Claudio para que nos comparta su trabajo, sus reflexiones y experiencias desde el ámbito de la antropología visual, la etnografía audiovisual, todo ello enmarcado naturalmente en esta segunda unidad que tiene que ver con el trabajo de campo. Muchas gracias, Claudio, por acompañarnos y por favor, la palabra toda para ti. Gracias, profesor Yáñez. Voy a tratar de no decirte chilote. Entre medio podemos ir poniendo un tema, es como un programa de radio esto, ¿verdad? Bueno, ya te fuiste. Estoy por acá, estoy por acá. Puedo ir Ah, contiendo, no se preocupe, no se preocupe. ya. Oye, no sé si se me escucha bien, estoy usando uno de estos micrófonos con audífonos, Yo al menos te escucho bien, Claudio. No sé si hay fuerte y alguien claro. que tenga Sí, se problemas. escucha Sí, bien. vale. No. Bueno, los saludo entonces. Eh, Veo, bueno, harta gente conocida. La gran mayoría ya los hemos encontrado en la línea de cursos de documental, parece. Creo que hay algunos nombres que no, claro, que no estamos en esa línea de trabajo de periodismo artístico, como se llama. Aunque documental, bueno, está ahí un poco colgando, pero... Así que les mando un saludo afectuoso. La idea, hasta donde entendí, profesor Yáñez, es comentar un poco los aspectos metodológicos que subyacen en la producción de documentales, ¿no? Así que yo espero contarles un poco a partir de mi experiencia cómo llego a este campo y posteriormente la metodología, cómo, digamos, incorporo los recursos metodológicos a un trabajo que en primera instancia puede parecer como más bien de carácter artístico o creativo, entendiendo, digamos, la creación como un trabajo más bien de inspiración o de cierta espontaneidad, ¿no? Eh, yo, bueno, como ustedes saben, yo estudié periodismo acá, soy parte de la segunda generación de la escuela, ingresé en marzo del año 90 y con poca claridad respecto de lo que quería hacer, ¿no? Que imagino que es una cuestión que probablemente todavía se mantenga. Pero rápidamente empecé, digamos, a decantarme por un tipo de lenguaje que era el audiovisual, que a mí me llenaba, digamos, más en términos expresivos. Yo venía también de una experiencia previa de estudios universitarios en la carrera de Tecnología del Sonido de la Universidad de Chile y en paralelo con una formación también en el Conservatorio de la Universidad de Chile como instrumentista. Entonces tenía de alguna manera la inquietud de llevar el periodismo hacia el ámbito de la música, el periodismo, digamos, de crítica, en fin, tenía, digamos, ahí una incipiente, digamos, vocación de lo que llamamos periodismo cultural. Pero bueno, entre medio se me aparece el audiovisual. Estamos hablando de una época eh, donde el acceso a las cámaras no era tan frecuente ni habitual como ahora. Entonces yo, el primer contacto que tengo con una cámara y con una editora es en el contexto de los cursos de televisión y cine que tenía la carrera en ese entonces, que eran bastante precarios y bueno, siempre ha sido un recurso escaso la tecnología en esta escuela, pero en ese contexto era más agravado aún, ¿no? Eh, y se me abre un mundo, ¿no? Aparece ahí, digamos, la posibilidad de expresar a través de la imagen y del sonido eh, todas las inquietudes que uno en ese momento tiene. Entonces me acuerdo muy bien que nos pasábamos mucho tiempo grabando cosas un poco sin destino, ¿no? Y que finalmente después, en una noche, entre cerveza y cerveza, le dábamos ahí un cierto orden y terminábamos convirtiéndolo en algún tipo de documento visual, sin tener mucha idea de lo que estábamos haciendo. La verdad es que en ese entonces la formación de la escuela estaba orientada casi exclusivamente a lo que era el trabajo de prensa, ¿no? Entonces, con unos compañeros de generación,
tratábamos de arrancar todo lo posible de lo que oliera a periodismo. Así que hacíamos, digamos, cumplíamos naturalmente con lo que nos pedía el currículum, pero en los ratos libres, digamos, y en ese sentido era muy rico también tener una cierta libertad de poder usar esos equipos fuera de lo que eran los requerimientos estrictos de clase. Nosotros con otros compañeros nos hicimos, digamos, eh, nos acabronamos un poco con los equipos, ¿no? En términos de que nos hicimos laborantes rápidamente del área de televisión, ayudantes de la asignatura y por lo tanto ganándote la confianza de los profesores tenías acceso a esos recursos, digamos, sin restricción. Así que nos llevábamos las cámaras para la casa, veníamos a trabajar a la escuela de noche, nos amanecíamos editando. De manera que los últimos años de la carrera fueron un espacio así como súper creativo. Al punto que cuando me tocó hacer la práctica profesional, yo estaba un poco preocupado porque lo más probable en ese contexto era que terminara trabajando en algún canal de televisión haciendo labores de producción periodística, que era lo típico, digamos, en esa época para un estudiante en práctica. Que significaba, digamos, desde acarrear cinta hasta, digamos, acompañar a algún periodista, a algún despacho, pero con muy pocas probabilidades de tomar una cámara y editar algo, ¿no? Eso, digamos, estaba bastante separado lo que era la labor periodística de lo que eran las tareas de producción. Y a mí lo que me interesaba claramente eran las tareas de producción. Bueno, al final decidí hacer una práctica con un proyecto. Esta historia la conocen los compañeros que siguen el curso documental. Yo me fui a hacer una práctica a Osorno donde estaban haciendo un canal de televisión. Por lo tanto, no había nada más que los equipos, no había nadie que lo supiera manejar. Entonces, con un compañero hicimos un proyecto, convencimos de alguna manera a nuestro director de escuela, Juan Domingo Ramírez, entonces, de que nos dejara hacer la práctica en ese contexto donde no había un periodista que nos supervisara, donde no había, digamos, nada más que un espacio con unos equipos adentro. Y nos fuimos con la idea de hacer una suerte de serie de documentales, de microdocumentales, que hablaran sobre la cultura y el patrimonio material e inmaterial de Osorno. La idea era, con el pretexto, digamos, de ese producto, poder ensayar, digamos, con los equipos, autoformándonos, por supuesto, descubriendo la pólvora, digamos, en términos de lenguaje y de manejo de técnicas audiovisuales, pero en el fondo con una libertad creativa que no habríamos podido encontrar en ningún otro lado en términos de que nosotros decidíamos qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, ¿no? Y así logramos sacar adelante nuestro proyecto, que era un compromiso, digamos, de 12 cápsulas audiovisuales de unos 5 minutos de duración que hablaban sobre historia, cultura y patrimonio de Osorno. Y para los que conozcan Osorno, bueno, sabrán que es una tarea bastante compleja, digamos, levantar 12 microdocumentales, ¿no? Porque, bueno, sigue siendo probablemente un pueblo bien penca y fome. Así que el primer problema fue lograr dar con esos 12 temas. Finalmente, gracias, bueno, a la ayuda del propio Museo Histórico de Osorno y algunas personas, digamos, de la comunidad del Colegio Alemán de Osorno, donde estaba funcionando el colegio, logramos dar con esa lista de temas y sacar adelante nuestro proyecto. Y en el proceso, bueno, aprendimos todo lo que implican las labores técnicas asociadas a cualquier producto audiovisual, desde la investigación, la elaboración de guiones, hasta la operación de la cámara, del sonido, la edición y la postproducción. De manera que en términos de práctica fue un aprendizaje estupendo. Que nos confirmó por lo demás que era el espacio en que queríamos desarrollarnos, ¿no? Entonces yo, bueno, ya había intuido que era lo que más me gustaba hacer en términos de que combinaba muchas cosas que yo ya traía conmigo. El tema de la técnica del sonido, por ejemplo, lo había aprendido yo en mi carrera de sonido. Todo lo que era manejo de equipos, digamos, me resultaba bastante grato. Tenía, digamos, alguna vocación ahí hacia lo que era el tema de la técnica. Y el lenguaje, la forma expresiva, digamos, del documental me parecía también el espacio que permitía compatibilizar de alguna forma las inquietudes de expresión artística que yo traía y
la vinculación con la realidad y con la contingencia que de alguna forma el periodismo me había formado, ¿no? Así que parecía, digamos, la síntesis perfecta. Por lo tanto, ya en el cuarto año definí que mi camino iba por ese lado, lo reafirmé con la práctica profesional y en el quinto año ya me dediqué, digamos, definitivamente a encontrar un lugar donde formarme, porque en ese entonces ustedes comprenderán que no existían ni escuelas de cine ni programas de postítulo en cine. La única posibilidad de estudiar cine en ese entonces, estoy hablando del año 95, era irte a la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba, que tenía unos procesos de selección bien exigentes. Después conocí mucha gente que había estudiado ahí y tampoco era, digamos, la gran maravilla. Las mismas, digamos, condiciones de precariedad que uno podía encontrarse en nuestra escuela de periodismo, te la encontrabas allá, digamos. Había 20 pericos por cámara, con lo cual la posibilidad de hacer algo estaban también bastante limitadas. Eh, entonces, la única opción que yo tenía era irme a trabajar, digamos, con alguien que supiera algo y que estuviera trabajando en algún proyecto que en ese momento me llamara la atención, ¿no? Entonces, como, como carta de presentación, y esta es una recomendación también para todos los que quieran buscar una práctica así como distinta, yo, bueno, entregaba una copia en VHS de los documentales que había hecho en la práctica, ¿no? Entonces, más que decir yo estudié periodismo y me gusta la comunicación audiovisual, que es lo que uno podría poner, digamos, a esa altura en el currículum, yo preferí presentar, digamos, como carta de presentación mi trabajo. Y lo entregué en tres productoras en Santiago. Fui a Nueva Imagen, que en ese entonces era una productora que hacía varias cosas entretenidas, como el Mirador, el Show de los Libros, cine video. Digamos, era una de las productoras más importantes en ese entonces, mediados de los años 90 en Santiago. También fui donde Silvio Cayosi, que a pesar de que tenía una productora que se dedicaba básicamente a la publicidad, estaba en ese momento haciendo una serie de, una serie de programas de televisión sobre fenómenos paranormales. Y si fuera cierto, creo que se llamaba. Y me fui también a Surimagen, que era la productora que hacía en ese entonces Al Sur del Mundo para Canal 13. Así que entregué mis papeles, una cinta VHS con las cosas que había hecho y me llamaron, digamos, de los tres lados rápidamente. Así que tuve, desde las tres ofertas que se me presentaron, elegí finalmente trabajar en el sur del mundo porque, bueno, en términos de experiencia era mucho más gratificante incorporarte a un equipo que te prometía, digamos, viajar por el continente latinoamericano en vez de estar encerrado en una sala de montaje, que era la alternativa que me ofrecía Silvio Cayosi como asistente de edición del programa, o entrar a trabajar en la productora Sur Imagen como, o sea, como Nueva Imagen, como un goma, digamos, para todo servicio, que es, digamos, el camino que hacen todos por lo demás, ¿no? Así que me fui a trabajar al sur del mundo y estuve allí durante 3 años trabajando, digamos, codo a codo con un equipo muy pequeño de personas, pero muy, digamos, afiatado. Tuve, digamos, la suerte de poder compartir y conocer ahí a Pedro Chaskel, por ejemplo, que es un monumento, digamos, en términos de su trayectoria en el cine chileno. La mecánica de la producción implicaba que prácticamente vivíamos en una casa donde funcionaba la productora, de manera que cuando no estábamos filmando, estábamos editando, haciendo labores de investigación y producción ahí. Así que fue una escuela, digamos, que en la práctica me dio lo que probablemente me habría tomado muchos años de estudio, digamos, sistemático en algún programa de posgrado, ¿no? Así que yo, bueno, me incorporé al equipo y rápidamente asumí tareas de investigación, de producción, de montaje, de asistencia de dirección, de sonido, de cámara. Y por lo tanto fui, digamos, tan afortunado como para poder volcar ahí toda mi experiencia previa, o sea, tanto la formación eh, como técnico en sonido hasta mi formación como periodista me sirvió, digamos, para desempeñarme bien en un equipo donde todos tienen que hacer muchas cosas simultáneamente, ¿no? Y empecé entonces a trabajar en el año 95 haciendo documentales, primero en Chile y después en Latinoamérica. Y
me empezó, digamos, a surgir esta pregunta, digamos, por el método, ¿no? Que en el caso de una serie documental, digamos, que tiene una trayectoria en ese entonces, al sur del mundo llevaba en pantalla 15 años prácticamente cuando yo me incorporé en el año 95, con lo cual ya había una forma de trabajo, un método, un conjunto de temas sobre los cuales se construía el repertorio de la serie. Así que era incorporarse a algo que de alguna forma ya estaba hecho, a pesar de que existía siempre un espacio, digamos, de experimentación, la mayor parte de las cosas ya estaban resueltas en términos de cómo se operaba, ¿no? Pero a mí, bueno, me surgía la inquietud de saber, digamos, más allá del lenguaje propio del documental, más allá de la técnica con que se hacen los documentales, la pregunta por el método tenía que ver con esta forma de aproximarse a la realidad, ¿no? Especialmente en las realidades socioculturales ajenas. Me pasa mucho todavía cuando uno, digamos, ve un documental sobre una cultura distante y ajena respecto de la cual no tiene mucha información, siempre surge la pregunta sobre los criterios de verdad o de validez sobre los cuales se construyen esas afirmaciones que están contenidas en esas imágenes y sonidos, ¿no? Entonces ahí surgió la pregunta por el método, el famoso método, que es más que la fórmula narrativa, sino que es la forma como tú te aproximas a una realidad y puedes tener la certeza de que aquello que estás afirmando respecto de esa cultura tiene algún criterio de validez, ¿no? Esto, digamos, no es una pregunta habitual. Normalmente las personas que trabajan en el ámbito audiovisual son de un nivel técnico muy competente, pero muy poco reflexivos en el sentido de su quehacer. Más bien es una repetición de técnicas y de formatos que van, digamos, aplicando independientemente de la temática o del lugar donde trabajen, ¿no? Entonces, esta inquietud, digamos, escapaba a lo estrictamente profesional. Pero se me fue haciendo necesario, digamos, reflexionar respecto de las formas de operar y cómo tener certeza de que aquello que estaba afirmando sobre una cultura tuviera alguna base científica. ¿Eh? Esa era mi preocupación, digamos. Entonces comencé a buscar, ¿no? Hemos hablado del contexto pre-internet, donde las búsquedas se hacían básicamente en bibliotecas y en consulta, digamos, con especialistas. Y empecé a dar con un campo, digamos, de información que era el campo de la antropología visual. En ese entonces, en los años 90, no existía prácticamente literatura en español sobre métodos, digamos, etnográficos o metodología de investigación científica para producción de antropología visual. Entonces, llegó a mis manos una fotocopia de un texto clásico que todavía conservo, que se llama Antropología Visual de John Collier, que es, digamos, una suerte de libro fundacional del campo, ¿no? Que es una publicación de 1967 que establece de alguna manera el camino para esta disciplina que es un derivado de la antropología cultural y que se denominó antropología visual y que hoy en día ya incorpora el componente sonoro, digamos, y por lo tanto pasa a llamarse antropología audiovisual. Empecé a leer, entonces, buscando, digamos, entender cómo operar en el campo, en los procesos de investigación que me tocaba desarrollar para alimentar la producción de documentales, ¿no? Entonces, la lectura le fue poniendo nombres a cosas que yo hacía de alguna manera de forma intuitiva y que tiene que ver con principios muy básicos que están incluso en la base del trabajo periodístico, ¿no? El contacto con las fuentes, la triangulación de fuentes, la participación, digamos, y la observación participante como eje fundamental para obtener, digamos, una explicación de los fenómenos desde los propios ejecutantes. En fin, fue entendiendo que había muchas cosas que se hacían, digamos, en el campo de la producción de documentales, particularmente de los documentales sobre temas culturales o etnográficos, eh, que tenían nombre, ¿sí? Y que habían sido de alguna manera explorados y reflexionados desde la antropología visual.
Entonces fui de alguna manera nutriéndome de distintos sobre estas cosas, ¿no? Porque si hay una característica que tiene el medio audiovisual es que por su propia dinámica deja muy poco tiempo para pensar, ¿no? Más bien estás todo el tiempo ejecutando alguna tarea de un nivel, digamos, técnico, sin mucha exigencia intelectual, sino que más bien son tareas bastante repetitivas, ¿no? Y si tú, digamos, examinas el campo de la producción audiovisual, te das cuenta que la mayor parte de las personas que trabajan en esos ámbitos son técnicos que son muy eficientes en lo que hacen, pero que no tienen una formación cultural un poco más amplia que te permita reflexionar sobre las cosas que hacen. Entonces yo me empecé a, digamos, a sentir un poco incómodo en ese espacio, ¿no? Donde, bueno, yo iba, ponía el micrófono, grababa con la cámara, después me volvía, editaba y salía el documental. Y eso, después de 3 años, ya empezó a ser demasiado rutinario y yo, digamos, me di cuenta que tenía inquietudes de conocer y aprender otras cosas. Entonces, dejé de alguna manera el sur del mundo cuando sentí que ya había aprendido lo que necesitaba aprender y me di cuenta que había que trabajar por otro ámbito. Y ahí, bueno, me vine a la academia y empecé a trabajar acá como profesor y bueno, ya a la par que uno va enseñando y transmitiendo esa experiencia y esos conocimientos a través de los cursos de producción audiovisual y documental, que es lo que hago hasta ahora, me fui, digamos, dedicando también a reflexionar respecto de los métodos, de los procedimientos que operan debajo de la construcción de este tipo de discursos. Y encontré en la antropología visual entonces un espacio donde se articulaban de alguna manera estos dos dominios, ¿no? Por una parte el dominio teórico que supone la reflexión respecto de la construcción de una representación audiovisual de una cultura y los métodos o instrumentos que la antropología tradicionalmente ha utilizado para obtener informaciones con valor de verdad. Así que comencé, digamos, a trabajar en ese cruce entre comunicación y antropología, eh, entre producción audiovisual y etnografía, y empezó también a florecer un campo ahí bastante interesante donde muchos antropólogos, eh, con el proceso de transformación de las tecnologías que ocurre hacia finales de los años 90, las cámaras ya estaban, digamos, más disponibles, no había que hacer una gran inversión para poder tener una cámara que tenía una calidad, digamos, bastante competente, digamos, en relación a los estándares de la televisión, por ejemplo. Por lo tanto, muchos antropólogos con, digamos, inquietudes expresivas comenzaron a utilizar también el audiovisual como una forma de construcción de conocimiento antropológico. Y comenzamos ahí entonces un diálogo bien interesante donde desde la perspectiva de la comunicación se les aportaba también a los antropólogos esta dimensión, digamos, pragmática del discurso audiovisual que tiene necesariamente que llegar a un otro y lo tiene que hacer de una manera, digamos, específica y por lo tanto empecé a formar antropólogos en el campo de la comunicación audiovisual, entendiendo que era mucho más fácil enseñarle a manejar una cámara a un antropólogo que enseñarle antropología a un técnico audiovisual. Ese fue el cálculo, digamos, que igual puede hacerse, digamos, a la inversa y muchas escuelas de cine hoy en día incorporan cursos de documental etnográfico que los dictan antropólogos. Pero en ese entonces, a principios del año 2000, digamos, la opción fue esa. Invertir, digamos, la relación y enseñarle comunicación a un antropólogo y formar competencias, digamos, de nivel técnico en ese ámbito, suponiendo que en términos de metodología, el método etnográfico, digamos, que es la piedra angular del conocimiento antropológico, ya estaba instalado, y por lo tanto lo que venía a aportar era solamente la dimensión, digamos, práctica de la operación con equipo y la conciencia del destinatario, digamos, que no era un otro antropólogo, sino que más bien era una comunidad perteneciente a alguna cultura hacia la cual se estaban transmitiendo los conocimientos de otra cultura, ¿no? Entonces había ahí un proceso de comunicación intercultural que parecía también interesante. Entonces aparece, digamos, la antropología visual como un espacio donde confluyen estos intereses, ¿no? Por una parte, la exploración de la realidad, ya no con fines artísticos, digamos, o de autoexpresión, esto de ir a
grabar, digamos, a unas personas que hacen cosas bonitas, que son los artesanos, o voy a registrar unos cantores populares, sino tratar más bien de comprender qué es lo que había detrás de esas prácticas culturales, ¿no? Y comencé entonces a estudiar, digamos, el método etnográfico y a entender, digamos, que para aproximarse a una cultura hay que despojarse primero de todos los prejuicios que uno inevitablemente tiene, que cualquier observación tiene que ser, digamos, cercana y sostenida en el tiempo para lograr comprender desde los significados que los propios sujetos le atribuyen a sus acciones el significado profundo de esas expresiones, ¿no? Y que eso se hace mediante una estadía larga y compleja junto a los sujetos, lo que se llama los procesos de observación participante, donde tú te vas a instalar en una comunidad durante un tiempo suficientemente largo como para que esa comunidad te reconozca, te acoja y te permita acceder a esa dimensión de su vida cultural que probablemente a quien se aproxima de manera más... y empezamos a trabajar entonces en los años, a principios de los años 2000 con el profesor Mulián en torno a la cultura mapuche huilliche, aquí en la zona de la cuenca del lago Ranco, que es un espacio, digamos, cultural muy interesante y diferenciado respecto a lo que puede ser, digamos, la cultura mapuche de más al norte, digamos, de la zona de la Araucanía. Y empezamos, digamos, a explorar una relación para dar con alguna comunidad que tuviera la disposición de participar, digamos, eh, de una investigación y dimos de manera un poco azarosa con la comunidad de Petruco en el lago Ranco y con el lonco Leonardo Cuante, que tenía, digamos, una visión también de la necesidad de preservar su propia cultura para las futuras generaciones, que fue el gancho, digamos, por el cual entendió la necesidad de registrar sus rituales y su cultura para preservarlos, especialmente hacia las generaciones más jóvenes, que no tenían, digamos, o que ya habían perdido el idioma, que no tenían, digamos, una reafirmación de su propia cultura y que estaban además expuestos a una serie de otras presiones culturales que venían, digamos, muchas veces desde el propio hogar, como por ejemplo la prohibición de participar en el guillatún para aquellos mapuches evangélicos, ¿no? Que consideran que el guillatún es un culto pagano. Comenzamos entonces un trabajo de largo aliento con la comunidad de Petruco. La llegada de Petruco fue muy azarosa. Nosotros, bueno, comenzamos a recorrer la región hacia San Juan de la Costa, hacia Pucatrihue, en la costa de Osorno, Bahía Mansa, Maicolpue, buscando alguna comunidad que mantuviera sus rituales relativamente intactos, originales, ¿no? Y en ese proceso en Pucatrihue alguien nos comentó que había una comunidad que incluso venían desde el lago Ranco y de la cordillera a solicitar su guillatún acá en la piedra donde vive el abuelito Cuenteado en la bahía de Pucatrihue. Que era una cuestión bastante insólita porque es una distancia de unos 150 kilómetros aproximadamente, que como para una comunidad, digamos, que se tiene que desplazar a caballo en ese entonces probablemente, significaban varios días de viaje, ¿no? Así que nos quedó el dato ahí dando vueltas, tratamos de averiguar a través de la CONADI cuál era esta comunidad. Nos dieron el dato de que venían ahí del lado sur del lago Ranco y mirando en un mapa ahí sobre una mesa identificamos una comunidad, que era la comunidad de Petruco, y un poco por probar suerte, ¿no? Llegamos ahí. Preguntando por la autoridad, digamos, ritual, que es el lonco, y después de preguntar en un par de negocios, nos dijeron, ahí en esa casa vive el lonco Leonardo Cuante. Así que llegamos, digamos, como cualquiera extraño, tocando la puerta y planteándole, digamos, que estábamos interesados en conocer y en aprender de su cultura,
que teníamos un método de trabajo que incorporaba el audiovisual, el registro audiovisual de los rituales como una forma de preservación y de análisis de las expresiones culturales, especialmente en un sentido también de didáctica, de mostrar estos rituales a las futuras generaciones, pensando en que siempre son, digamos, las personas mayores de la comunidad las depositarias de esta cultura, y que hay después hay un desfase generacional donde no hay una generación de relevo, ¿no? Y por lo tanto se muere un lonco, se muere un viejo y desaparece un ritual, desaparece todo un reservorio, un repertorio cultural que se muere, digamos, con él, porque no ha habido oportunidad de que él eh, traspase ese conocimiento hacia las generaciones más jóvenes. Entendió perfectamente, digamos, nuestro planteamiento. Él había tenido, bueno, una experiencia de vida bastante interesante, había vivido en Santiago, había estado casado con una mujer huinca, ahora estaba separado, había vuelto a vivir a su pueblo con sus hijos. De manera que tenía una visión de mundo mucho más amplia que facilitó mucho, digamos, la comprensión de lo que nosotros le proponíamos hacer. Esto debe haber sido algo así como noviembre del año 99. Nos dijo, nosotros hacemos un guillatún en el año nuevo. Todos los años hacemos un guillatún en el año nuevo, que es el guillatún más grande y dura 3 días y participa la mayor parte de la comunidad. Y luego hacemos un guillatún más pequeño en el Huitripantu en junio. Si ustedes quieren venir al guillatún de diciembre, yo los invito, pero tienen que venir, digamos, el día 8 de diciembre, que es el día en que se prepara y se conversa y se hacen todos los preparativos para organizar ese guillatún. Así que vengan por favor ese día, yo los presento con la comunidad y si la comunidad está de acuerdo, ustedes pueden participar de nuestro guillatún. Así que nosotros dijimos, ya, pues fantástico, pues preparamos nuestros cachureos y partimos entonces el 8 de diciembre del año 99 a conocer a la comunidad y a presentar, digamos, nuestra propuesta, que era participar del guillatún los 3 días, registrar audiovisualmente todo lo que ocurre en el guillatún y posteriormente compartir, digamos, ese material, entregando copias a la escuela de Petruco y a la propia comunidad ritual para que quede, digamos, ahí como un archivo, como un registro para consulta de todo el material que se registró en esa ceremonia. Estaba además la particularidad de que el guillatún de Año Nuevo era el paso, el cambio de milenio, era el paso de 1999 a 2000. Entonces había todo una expectativa respecto de que ese paso de 1999 a 2000 podía colapsar los sistemas informáticos, ¿no? Entonces estábamos también todos ahí en la expectativa de ver si realmente eso iba a ocurrir o no. Y claro, nosotros estábamos en una comunidad rural donde sin, digamos, ninguna conexión, no existía, digamos, la tecnología de los teléfonos celulares. Sí existían los teléfonos, pero naturalmente que estaban circunscritos al ámbito urbano, y ahí en la ruralidad misma lo más tecnológico que había naturalmente eran nuestros equipos, la cámara, los aparatos de grabación. Así que nos pareció que era también bastante seguro esperar el año nuevo en esas condiciones a pasarlo, digamos, en una ciudad, digamos, donde la expectativa era de que todo iba a colapsar y iba a quedar un poco la escoba, ¿no? Se iba a acabar el mundo, esa era como la expectativa. Así que, bueno, pasamos el año nuevo, llegamos allá a instalarnos el día 30 de diciembre y el guillatún se iniciaba durante la tarde. En la noche del año nuevo había naturalmente era una fiesta sin trago, por supuesto, pero una fiesta finalmente así como una gran familia. Eran alrededor de 30 familias las que integraban la comunidad ritual y cada una de ellas se instalaba en la cancha del guillatún con camas y petacas a pasar esos 3 días ahí compartiendo intensamente momentos de oración, momentos de rituales, momentos de festejo también.
muchas de estas familias también recibían allí en sus ranchos a sus propios familiares que venían desde otros lugares. Entonces, como era un guillatún que ocurría en esta fecha tan especial, muchas familias se reunían también en ese momento, después de haber pasado mucho tiempo, digamos, separados, era un momento de unión, entonces se daba también un clima muy especial. Y a nosotros nos acogió, digamos, el Lonco en su rancho, nosotros fuimos a sus visitas y compartimos, digamos, intensamente durante toda la jornada con toda la curiosidad que significa tener acceso a un ritual que para la mayor parte del mundo Winca es absolutamente desconocido, ¿no? La posibilidad de acceder a registrar audiovisualmente un guillatún era una cuestión bastante inédita, ahora es un poco más habitual, ¿no? Porque todo el mundo tiene cámaras y los mismos Peñi con sus celulares se graban, pero en ese entonces, estamos hablando de inicios del año 2000, todavía era muy poco frecuente encontrarse con registros, digamos, tan eh, intensos y realizados desde adentro del propio ritual. Así que había ahí también de parte de nosotros una expectativa, ¿no? De ver qué es lo que ocurría aquí realmente, porque tanto Rodrigo como yo eh, no habíamos participado nunca de un guillatún. Eh, Rodrigo había visto algunos guillatunes naturalmente un poco así como desde el cerco, ¿no? Sin que le autorizaran a ingresar. Pero estar ahí 3 días compartiendo todas las manifestaciones del ritual fue una experiencia bien marcadora en el sentido de que, bueno, en el caso de Rodrigo le dio una vocación de trabajo sobre temáticas de cultura mapuche y huilliche que hasta el día de hoy desarrolla a través de múltiples proyectos. En mi caso me permitió también hacer este link que es la vinculación entre los métodos etnográficos y la expresión audiovisual, ¿no? Y como producto de esa relación nació, digamos, un equipo de trabajo y durante mucho tiempo hicimos muchos registros de ese tipo. Como primera experiencia nos quedamos un poco sobrepasados en el sentido de que entiendan ustedes que 3 días de actividades significa que todos los momentos del día están llenos con algún tipo de actividad, ¿no? Ya sea la propia rogativa, la preparación de los alimentos, la música, los bailes, los discursos, la recepción de visitas, las actividades familiares dentro de cada uno de los ranchos. Era digamos, nos volvimos locos grabando y con una cantidad, digamos, tan abundante de material. Estamos hablando de la época análoga todavía, registrábamos en cintas, en formato Super VHS. Digamos, un registro tan extenso que después resultó un poco inabordable en términos de edición, ¿no? Así que, a pesar de que intentamos muchas veces poder condensar eso a alguna síntesis manejable, digamos, algún tipo de documento que no excediera, digamos, de 1 hora, la verdad es que nunca dimos con una forma. Y quedó ahí como, digamos, material bruto de cámara sobre el cual de pronto yo cada cierto tiempo vuelvo, así con intenciones de darle algún orden, pero la verdad es que es muy complejo. De manera que, como una estrategia para entrar en la representación visual de la cultura mapuche, al año siguiente nos propusimos realizar un audiovisual sobre la figura del abuelito Huenteao, que era, digamos, una figura del panteón mapuche Huilliche, con el cual nosotros nos habíamos encontrado en Pucatrihue, donde hay una piedra donde supuestamente vive o habita el espíritu del abuelito Huenteao, y la mayor parte de las comunidades mapuche huilliche de San Juan de la Costa y del Lago Ranco lo tienen como una de sus figuras tutelares principales, ¿no? Siempre en todas las oraciones se invoca a la figura del abuelito Huenteao o Huentellao como un mediador entre el pueblo, la gente, y el Chao Dios, Neguechen. Entonces nos surgió, digamos, como una figura potente, interesante en términos culturales y decidimos plantearnos una exploración también en conjunto con la comunidad porque ahí mismo en el Guillatú nos enteramos de que hacía mucho tiempo que ellos no hacían esta peregrinación ritual.
Así que les propusimos presentar un proyecto a los fondos de cultura para hacer un documental sobre el culto del abuelito Huenteado en la comunidad de Pucatrihue. Y eso nos permitió financiar, entre otras cosas, bueno, no solamente la producción del documental, sino también el viaje de la comunidad, porque, como les decía, son 150 kilómetros, entonces ya la única posibilidad que la comunidad le queda es arrendar un bus, subir allí a todos los peñis que quieran participar de la actividad y viajar un día entero a Pucatrihue, realizar allí el viaje hasta la piedra donde habita el espíritu del abuelito Huenteado, que tiene también su asunto, porque antes del terremoto del 60 eso era una península que estaba conectada por tierra con la costa, ¿no? Pero después del terremoto el terreno bajó ahí y esto se convirtió en una isla. Y una isla que además está rodeada por el cruce de las mareas, por lo tanto desembarcar en la isla tiene su asunto y su riesgo. Y esto lo hacen con los pescadores de la bahía de Pucatrihue, que también hay que pagar el arriendo de las embarcaciones. Es decir, para la comunidad hacer su peregrinación ritual implicaba un alto costo que no podían naturalmente financiar, así que nosotros nos ofrecimos a financiarles el viaje con este proyecto y hacer después nuestra propia investigación respecto de las distintas versiones que las comunidades tienen sobre esta figura del abuelito Huenteado. Y allí, claramente con un orden, con una planificación, con más claridad respecto a lo que queríamos lograr, pudimos armar un documental que finalmente tuvo una duración de 52 minutos, que era un tiempo, digamos, razonable como para poder desarrollar todo eh, el componente cultural de esta figura, ¿no? Entonces incorporamos, bueno, los testimonios de la propia comunidad como eje fundamental del relato, incorporamos también las visiones que otras comunidades, en este caso de San Juan de la Costa, tenían también sobre la figura, la lectura de un historiador mapuche respecto de lo que significan estos viajes transhumantes entre la cordillera y la costa. En fin, una serie de miradas respecto del fenómeno que nos permitieron de alguna forma dar cuenta del significado profundo de esta figura y a su vez descubrir que, así como el abuelito Huenteado, existen otras figuras dentro del Panteón Huilliche y que prácticamente cada comunidad tiene un ñen, que es una especie de santo patrono, si ustedes quieren llevarlo en términos de nuestra cultura, al cual le piden interceder frente a Chao Dios, porque se supone que tiene un acceso, al ser un espíritu, mucho más fácil, digamos, para llevar los ruegos hasta Chao Dios. Así que apareció ahí inmediatamente en el proceso de realización de este documental sobre el abuelito Cuenteado una serie de otros potenciales figuras sobre las cuales explorar, ¿no? Así que, bueno, realizamos esta experiencia. A propósito, está disponible en YouTube si lo quieren ver. Les voy a dejar por acá abajito el link. Para no, digamos, darle la lata y compartir ahora. Empezamos entonces a trabajar sobre los distintos figuras tutelares del panteón Mapuche Huilliche. Aquí tengo el link. Se lo dejo aquí en el canal de chat. Como les digo, es una película más convencional en el sentido que tiene una duración limitada a 50 minutos y tiene una estructura, digamos, donde van interviniendo distintos testimonios que van contando, digamos, en toda su complejidad el significado de esta figura y las explicaciones que cada una de las comunidades rituales también le atribuye. Y la función, digamos, general de estas peregrinaciones rituales, que es la que da este historiador mapuche, que nos explica, por ejemplo, que siempre ha habido un tránsito transhumante entre la cordillera y el mar, lo que explica que en muchos casos todavía comunidades mapuches argentinas tengan peregrinaciones hacia este lado de la cordillera,
donde intercambian, digamos, sus productos con lo que pueden extraer las comunidades costeras, ¿no? Hay un proceso también, digamos, de intercambio económico, pero también culturales y sociales. Y eso, digamos, permanece relativamente hasta el día de hoy, ¿no? Empezamos a explorar entonces con Rodrigo otras figuras del Panteón Mapuche Huilliche y desarrollamos un proyecto que se llamó El Camino del Ñen. Nosotros, al recorrer las comunidades de la cuenca del río Bueno, nos empezamos a dar cuenta que cada comunidad tenía un ñen distinto. Entonces empezamos a plantearnos la posibilidad de contar las historias de estos otros ñen, siguiendo, digamos, un poco la misma lógica o la misma estructura que nos habíamos planteado con el abuelito Buenteado. Y apareció ahí, por ejemplo, la historia de la comunidad del Noyehue con el señor Juanico, que también era un espíritu que estaba encarnado en una caverna, en una quebrada cercana a la comunidad, siempre también en un sistema religioso que involucra un curso de agua, ya sea un río, un arroyo o algún tipo de manantial, un espacio ceremonial como una cancha de guillatún y un cementerio, ¿no? En torno, digamos, a esos tres ejes siempre se articulaba la figura del ñen. Y gracias a un financiamiento de otro proyecto Fondar pudimos hacer ese proyecto. Y en este caso nosotros nos propusimos también ir un poco más allá de lo que era el documental convencional, porque ya un poco nos parecía limitado en el sentido de la densidad de información que un discurso audiovisual puede contener. Entonces empezamos a cuestionarnos si el documental era la mejor forma de hablar de estos temas, ¿no? En ese entonces ya, bueno, las tecnologías multimediales o interactivas ya permitían hacer ciertas aplicaciones, ¿no? Como un DVD room, es decir, incorporar, digamos, contenidos en distintos lenguajes y soportes que permitieran que el usuario, en este caso, tuviera un rol más activo y pudiera navegar o profundizar en aquellos aspectos en una plataforma abierta, donde junto con el audiovisual, digamos, convencional, hubiera también fotografías, sonidos, textos que le permitieran profundizar en alguna de las animaciones también, por ejemplo. Es decir, estaba pensado como un material didáctico que te permitiera a ti verlo, digamos, como quien ve una película, donde se muestran, digamos, cuatro ñen, pero también en algún momento profundizar y poder navegar en una interfaz que te permitía ir profundizando en distintos aspectos de la expresión cultural de ese ñer. Y esa fue una experiencia que incorporó naturalmente al equipo a, a personas del ámbito del diseño multimedia, de las artes visuales también en términos de dibujos, diseños gráficos, animaciones, música también se produjo ahí un, un track de música con un conjunto mapuche huilliche que compuso algunas piezas específicamente para acompañar el documental. De manera que fue una experiencia también mucho más creativa, evaluando cuáles eran, digamos, las potencialidades que estos soportes multimediales podían aportar a la antropología audiovisual, ¿no? En la idea de que un documental siempre es como una forma de comunicación unilateral y muy limitada en sus recursos expresivos, ¿no? Si bien está, digamos, la imagen y el sonido como soporte fundamental, a veces hay una densidad, digamos, teórica que no se puede expresar muy bien en términos audiovisuales y que requiere un link, digamos, a una bibliografía o algún contenido más abstracto que no se puede traducir necesariamente en imágenes de la realidad y que requiere una explicación en forma de un diagrama o de una animación, ¿verdad? Entonces ahí el, este espacio multimedial prometía esa forma o ese proceso de trabajo, dejando en el usuario finalmente la responsabilidad de poder decidir si se queda, digamos, con este nivel de la superficie de las imágenes y los sonidos o si prefiere navegar y sumergirse, digamos, en una experiencia más completa según, digamos, sus intereses y el momento en que lo decida.
Finalmente, en este caso se produjo una cantidad de, creo que de 500 ejemplares que se distribuyeron en colegios de la región y entre las comunidades también donde hicimos los registros. En ese momento también comenzamos a ver em, con Rodrigo la posibilidad de ampliar nuestro repertorio hacia otras fiestas y rituales, ¿no? Ya, bueno, el ritual del Guillatún ya nos había dado tiempo para, para trabajar cada uno, en este caso Rodrigo, su tesis de doctorado, eh, que la desarrolló precisamente en la comunidad de Pitriuco estudiando las relaciones entre el culto mapuche huilliche y el culto pentecostal, evangélico y pentecostal, ¿no? Que era esta presión que yo les comentaba que existía en las comunidades donde muchas veces había una expresa prohibición para los practicantes de un culto evangélico de participar del guillatún porque lo consideraban un culto pagano, ¿no? Y eso creaba, digamos, al interior de la comunidad una enorme tensión entre las familias evangélicas mapuches y los mapuches católicos o sin otra religión. Y Rodrigo se fue a hacer su doctorado sobre esta temática. Al poco tiempo yo también me fui a hacer mi doctorado también sobre género documental y etnografía. Y luego cuando regresamos retomamos entonces este trabajo, pero ya en un sentido más amplio, explorando el ritual de la fiesta. Y ahí realizamos otros dos trabajos, uno sobre el San Miguel Arcángel, explorando, digamos, la manifestación de esta fiesta en la zona de Calbuco, también en una forma también de un DVD multimedia, donde incorporábamos, bueno, los rituales y también la indagación respecto de las significaciones culturales que los propios practicantes le atribuyen. Eh, Después empezamos a explorar, digamos, también las relaciones de otras religiones. Por ejemplo, el, el pentecostalismo, que aparecía ya, digamos, como un culto muy expresivo en relación a otros cultos religiosos. Si hay un rasgo que tiene el culto pentecostal es esa eh, reafirmación de la fe mediante una expresividad que desborda el ritual, ¿no? Y nos aproximamos a un pastor que tenía un culto bien peculiar, ¿no? El pastor Héctor López de Payaco tenía un culto radiofónico. Él realizaba a través de Radio Diferencia de Payaco una transmisión los días viernes y una vez al mes convocaba a su, eh, a su cofradía a un local, eh, de manera que los participantes de ese culto no se conocían entre sí, seguían el culto a través de las transmisiones radiales y el día de la convocatoria de esta vigilia, que no se realizaba en una iglesia, sino en cualquier local que estuviera disponible, por ejemplo, en el Liceo de Lago o en el Liceo de Payaco, o en el Pepper Chase de Río Bueno, en fin, donde hubiera un espacio disponible se desarrollaba una vigilia. Y estas personas que seguían durante el mes al pastor se autoconvocaban y llegaban ese día viernes dispuestos a pasar ahí una jornada de vigilia, expresando, digamos, su fe y sus creencias de un modo muy libre, ¿no? Porque al ser gente que no se conocen entre sí, no tenían esa limitación del qué dirán, que se da mucho en los cultos urbanos, donde las personas, digamos, son vecinos de un lugar muy específico y se convocan regularmente en su parroquia, por lo tanto hay una presión y una cohesión social que a veces les limita la expresividad y la manifestación más espontánea de su sentir y de su fe, ¿no? Entonces nos pareció que era un lugar muy interesante para poder explorar las manifestaciones del Espíritu Santo. Así se le denominaba, digamos, en el proyecto. Y era básicamente ver la forma en que cada una de estas personas vivía su fe. Y nos encontramos, digamos, con un amplio rango
de expresiones que van desde la danza mística, la risa divina, el hablar en lenguas, el trance eh, hipnótico, la transposición corporal, es decir, una serie de manifestaciones que ellos leen, digamos, como manifestaciones del Espíritu Santo en el cuerpo de los practicantes, ¿no? Y aquí incorporamos entonces el audiovisual en el sentido de que cada una de estas vigilias era registrada en forma muy extensa, muchas veces con dos cámaras, para poder tener un registro de todas esas manifestaciones del Espíritu Santo. De alguna manera andábamos buscando que el Espíritu Santo se hiciera presente en esa vigilia y poder entrevistarlo. Ese era como el objetivo. Nunca ocurrió, tuvimos que quedarnos, digamos, con esas manifestaciones más superficiales y evidentes que son las propias, digamos, de un culto pentecostal. Eh, para aquellos que hayan, o sea, que no tengan esta experiencia, un culto pentecostal es una de las formas de las manifestaciones de las iglesias evangélicas, pero que tiene la particularidad de ser muy expresivo, o más bien de incentivar la participación de la audiencia, en el sentido de que es muy libre, pueden en algún momento, en medio de una liturgia muy contenida, alguna persona estalla en llanto o se desmaya, o en medio de una alabanza, alguno sale a bailar, digamos, libremente, ¿no? Entonces son experiencias, digamos, muy intensas para personas que normalmente tienen también una vida con muchas aflicciones. Piensen ustedes que este era un ritual que se convocaba a través de las ondas de la radio desde los rincones de la región, digamos, más insólitos. Llegaba gente desde Corte Alto, digamos, por el sur, pasando por Purranque hasta Payaco, Lago Ranco, Valdivia, Curiñanco, digamos. Toda la cobertura que pudiera tener la radio era el espacio de convocatoria. Y el día de la vigilia se trataba de llegar al lugar convocado a las 9 de la noche y permanecer allí en esta vigilia hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Entonces, durante esa noche nosotros naturalmente participábamos de la vigilia. El pastor tenía una especie de obsesión también con nosotros, con el equipo, digamos, de convertirnos también. Ese era como su desafío. Por lo tanto, había también ahí este juego, ¿no?, permanente de ver en qué momento nosotros también caíamos en ese trance. Y registrar todo eso porque naturalmente había muchas dimensiones de la expresividad ritual que no se podían observar, digamos, directamente, ya sea porque ocurrían de manera muy rápida, pero también simultánea. De pronto habían tres o cuatro personas que caían en un trance y cada uno de ellos lo vivía de manera distinta. Entonces nuestro desafío era en cada una de las vigilias hacer registros audiovisuales muy extensos, muy intensos también, acercarse lo más posible, digamos, con la cámara para poder registrar todas las manifestaciones que en el cuerpo, digamos, de los practicantes se hacían manifiestas. Y con este material después otros colegas analizaban desde distintas perspectivas esas manifestaciones rituales, ¿no? Entonces había un registro que tenía, digamos, como objetivo hacer un inventario de manifestaciones y luego en una situación posterior permitir que otros integrantes del equipo de investigación pudieran sobre esos materiales audiovisuales hacer sus análisis propios, ¿vale? Entonces ahí aparece también otra función del audiovisual, ya no solamente como un método de aproximación a las realidades, como un instrumento de registro de la expresión de esas realidades culturales y sociales, sino también como material de estudio para otros análisis, ya sea sincrónicos o asincrónicos, pero que tienen que ver básicamente con que desplaza el audiovisual la experiencia de la observación participante que nosotros como les contaba, teníamos la ocasión de vivir ahí in situ, ¿no? Así que con ese registro, bueno, se elaboraron una serie de análisis que tenían que ver, digamos, con estudiar desde las manifestaciones corporales como ciertos estigmas de posesión, desde las especialidades de colegas que exploraban desde la psiquis hasta la expresión, digamos, de la danza, ¿no? Había un análisis ahí muy complejo y muy completo. Y la idea era que ese audiovisual, digamos, sirviera también como un material que posibilitara después también
profundizar con los mismos practicantes respecto de sus expresiones. Entonces había otra instancia donde, pasada la vigilia, digamos, del momento de grabación, volvíamos sobre los sujetos que habíamos registrado, sobre aquellos que tenían, digamos, manifestaciones más interesantes y intentábamos de alguna forma eh, rastrear las explicaciones que ellos mismos le daban a lo que sus cuerpos manifestaban, ¿no? Con lo cual teníamos ahí la otra dimensión que nos interesaba conocer y era cómo ellos mismos explicaban esos estigmas de posesión. Bueno, como ven aquí, el tema del método está cruzado por dos cuestiones. La primera es estar ahí. Eso tiene que ver con que el método etnográfico implica vivir las experiencias en el marco en que esas expresiones o manifestaciones culturales se dan y tienen sentido, ¿no? Entonces, una cuestión básica es estar allí, acompañar, digamos, los rituales y la ceremonia y entender desde adentro de esa propia cultura lo que esos rituales y expresiones culturales significan. Esa es la primera condición, digamos, de un registro etnográfico, es comprender desde adentro. ¿Mm? Etnografía significa precisamente eso, ¿no? Registrar desde adentro. Por lo tanto, esto difiere mucho de lo que es propiamente un trabajo periodístico, ¿no? Que se queda generalmente en las expresiones, digamos, superficiales o más evidentes, ¿no? Esto es como, digamos, para ponerlos en términos de caricatura, es lo que hace Pancho Saavedra. Pancho Saavedra llega a un lugar, está 10 minutos con una persona y eso es lo que se registra en pantalla, ¿no? No hay una profundización, sino que hay más bien una reafirmación de ciertas ideas preconcebidas que vienen de afuera probablemente de la propia cabeza de Pancho Saavedra y que alguien le dice, digamos, que las utilice para poder provocar una interacción que tiene como finalidad, digamos, pasar un momento gracioso o divertido, pero no generar un conocimiento en un sentido, digamos, de aproximación cultural a las formas de vida y a las explicaciones que esas mismas personas le dan a esas formas de vida. Entonces, en el extremo, digamos, en las antípodas del trabajo etnográfico estaría el trabajo de Pancho Saavedra, ¿no? Para que entiendan ustedes lo lejos que estamos de esa idea. Y por el otro extremo, digamos, estaría también la antropología cultural más dura, ¿no? Que habla de que solamente es posible hablar de algo desde dentro de la propia cultura, ¿no? Con lo cual niega la posibilidad de conocer algo desde afuera. Eh, y que no hay, por lo tanto, ninguna posibilidad de un conocimiento válido o verdadero si es que no surge desde la expresión de la propia cultura y los depositarios de ese saber, ¿no? Eh, con lo cual, digamos, imposibilita cualquier posibilidad de conocer desde la perspectiva de una cultura distinta o ajena. Eso, bueno, finalmente se extingue se extingue con la idea de que existen culturas, digamos, tan distintas y ajenas e intocadas en el mundo que no puedan ser comprendidas, ¿no? Finalmente termina viviendo más antropólogos que indígenas. Esa es la gran paradoja de esto. Y por lo tanto los antropólogos tienen que empezar un poco a mirarse a sí mismos, en tanto ellos mismos constituyen una tribu, ¿no? Eh, y el tema de la comunicación del conocimiento antropológico también aparece aquí como un problema, ¿no? Que es un conocimiento que normalmente es bastante obtuso o poco amigable en términos de que la expresión del conocimiento antropológico generalmente adquiere el carácter de un documento, un texto académico, un paper, que tiene como destino a otros practicantes especialistas dentro de ese mismo ámbito o recorte de la cultura. Con lo cual la posibilidad de una comunicación intercultural, de una comprensión más global de las relaciones con otras culturas, se cierra o se niega porque son textos tan abstractos que están, digamos, al alcance de unos pocos conocedores. Entonces aquí la antropología visual opera también como una suerte eh, de reconocimiento de la necesidad de traducir el conocimiento antropológico
y ponerlo a disposición de un público más amplio, no especialista, ¿no? Por lo tanto, aquí la necesidad de comunicar el conocimiento antropológico y adaptarlo a las necesidades de un público surgen también como un ámbito específico de trabajo donde la antropología hace un esfuerzo por llevar ese conocimiento cultural a otra cultura, utilizando para ello los medios más adecuados. Y aquí el audiovisual se muestra todavía como un medio apto para la representación de la diversidad cultural, especialmente para la comunicación destinada a públicos masivos no especialistas, ¿no? Eh, Dicho en corto, es mucho más fácil entender y comprender la expresión de una cultura a partir de un documental bien hecho que leyendo, digamos, una etnografía académica respecto de esa cultura. Entonces hay un tema ahí también de que la antropología se da cuenta de que hay una necesidad de que el conocimiento antropológico llegue a un público masivo y que la vía de hacerlo es adoptar técnicas que en el caso de la comunicación audiovisual, el documental ya venía haciendo hace bastante tiempo, ¿no? Esa es en definitiva, digamos, donde termina de cerrarse el círculo. La necesidad, por una parte, del documental de dotarse de métodos y de técnicas de investigación científica, particularmente que provienen desde el ámbito de la antropología cultural y que se reducen a este método etnográfico. Y por otra parte, la propia necesidad de la disciplina antropológica de llegar con conocimientos sobre las culturas a un público masivo más amplio que los especialistas que son los propios colegas de la disciplina de la antropología. Bueno, y en eso estamos. Ah, bueno, Rodrigo ha empezado a trabajar en los proyectos que lo han llevado al altiplano, a investigar las relaciones lingüísticas que subyacen entre el mapudungún, el quechua y el aymara. Y yo me he dedicado más bien a seguir trabajando sobre culturas en ámbitos locales. Actualmente, digamos, estoy trabajando en un proyecto sobre la historia de la chicha en la región de los ríos, que implica conversar, digamos, sobre esta tradición que está muy arraigada en nuestra región por sus características, digamos, productivas. Históricamente Valdivia ha sido identificado como un centro productor de manzanas y, por extensión, de chicha. Y ahora estoy formulando otro proyecto para investigar el cultivo ancestral de algas en la costa de Valdivia, digamos, entre Corral y Curiñanco. Y siempre incorporando el método etnográfico, es decir, la observación participante y el registro audiovisual de las historias de vida y de las manifestaciones rituales que rodean estas prácticas culturales en la idea de comunicar también y devolver de alguna forma a las propias comunidades estos materiales en la forma de un documental y de un libro, ¿m? Que son, digamos, formas de comunicar, digamos, ese conocimiento adquirido y transmitirlo también a las futuras generaciones, porque se trata, como todo oficio o manifestación cultural tradicional, eh, el riesgo, digamos, de desaparición de esas prácticas tradicionales superadas por, la, por las transformaciones propias de la modernidad, ¿no? Eso es básicamente lo que tenía para contarles. No sé si estás por ahí, Cristian. Sí, sí, Podemos Claudio. abrir paso a algunas Eh, preguntas o cuestiones más puntuales que quieran discutir. Sí, sí, vamos a abrir por favor la palabra. Parto por agradecer la exposición de Claudio, sobre todo por el relato, ¿ah? Te agradezco el relato porque un poco surge y cómo vas articulando un poco esta dimensión incluso biográfica, ¿no? Pasando por la formación profesional y cómo a partir de ahí un poco desde ese lugar de enunciación van apareciendo, digamos, todos estos cuestionamientos y estas, digamos, discusiones que ya en algún momento nos dimos cuenta que estábamos hablando de una cuestión súper biográfica, súper concreta, y desde ese recorrido en otros momentos estábamos, digamos, en planteamientos que están sintetizando enormes discusiones, ¿cierto?, dentro de las ciencias sociales, y en ese sentido te agradezco, Claudio, el relato. Por favor, abrimos la palabra para quienes quieran hacer alguna consulta
o alimentar, digamos, una conversación a partir de la presentación que nos ha hecho Claudio. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, hola. Hola Javier. Eh, yo le quería preguntar cómo es adentrarse en ese mundo de, por ejemplo, ya sea una comunidad, porque me imagino que no debe ser tan fácil primero ponerse en el lugar de toda esa comunidad, conocer toda su historia, todo, no debe ser tan fácil llegar a ellos. ¿Cómo maneja un poco eso, si me puede contar? Sí, muy buena pregunta. El acceso. Nosotros, como te contaba, en el caso de la comunidad de Pitruco, que es donde partió, digamos, nuestro trabajo etnográfico, tuvimos la suerte de que el Lonco, que es la autoridad principal de esa comunidad, nos diera la pasada, porque entendió que lo que nosotros queríamos hacer tenía sentido, coincidió también con sus propios intereses y necesidades de preservar su cultura, y, y la suerte de que él tenía, digamos, la visión que otros loncos no tienen, por cierto, eh, de que mostrándose al mundo podía preservar su cultura. Fíjate qué visión, ¿no? La única forma de que nuestra cultura permanezca viva y sea respetada y reconocida es mostrándonos al mundo. Y eso en un contexto donde muchos loncos habían tomado la decisión de cerrarse al mundo como una forma de proteger y preservar su cultura y sus valores. Fíjate qué contradictorio, ¿no? Cerrarte para preservar o mostrar para preservar. Así que en ese sentido fue una suerte, no pasó así. De hecho, Rodrigo me cuenta que él precisamente tuvo posteriormente una situación de conflicto donde se vio, digamos, en medio de esta disputa epistemológica, ¿no? Entre dos bandos que por una parte querían abrir la cultura mapuche huilliche al mundo como una estrategia de supervivencia, versus los otros que querían, digamos, cerrarse y aislarse, que son, digamos, los que tienen hoy día la expresión de la corriente de la vía de la autonomía del pueblo mapuche, ¿no? Y uno se vio, digamos, del lado perdedor, ¿no? Del lado que proponía la apertura, que coincidía, digamos, con el pensamiento de los loncos más viejos también. Lo de la idea de la autonomía y cerrarse a la cultura winca es una idea de los mapuches más jóvenes. El acceso entonces depende de muchos factores, depende, digamos, de la suerte en este caso, pero depende también de la honestidad y de la transparencia de tus intereses e intenciones y que sean, digamos, comunes y compartidas con la comunidad. Porque de lo contrario estamos en una situación de un extractivismo epistemológico, digamos, donde tú vas a sacar algún conocimiento tradicional de una comunidad, pero no estás dispuesto a dar nada a cambio. ¿Vale? En esa situación de extractivismo, claramente lo podrás hacer una vez, lo podrás hacer dos veces, pero ya la tercera ya se corre la voz y no vas a poder volver nunca más a esa comunidad ni a otra. Entonces también ahí hay una ética del investigador en el sentido de que en esa primera aproximación y en el primer contacto, digamos, entregar, digamos, todos los antecedentes honestamente de lo que se va a hacer y de las implicancias que eso tiene, ¿no? Profe, Hacerse cargo también de las externalidades que puede generar un proyecto, que a veces ni tú mismo eres capaz de visualizarlas al principio, pero siempre existe, ¿no? Y en ese caso la retribución honesta, que no pasa por el pago, digamos, a los informantes, sino que pasa eh, a veces por retribuciones simbólicas. Yo me acuerdo que en el caso de la comunidad de Pitruco, nos dimos cuenta de que no tenían un televisor en la comunidad para ver los videos, entonces nosotros les íbamos a regalar un lote de cintas VHS que no iban a tener dónde verlos. Pues entonces, a pesar de que no se lo prometimos como un regalo, el día en que fuimos a entregar las cintas, llegamos con una tele y con un VHS para la comunidad para que pudieran ver lo que habíamos registrado. Son cuestiones simbólicas, pero que finalmente van creando ese vínculo. En el caso del proyecto del abuelito Puenteado, nosotros partimos proponiéndole al Lonco la idea de hacer este viaje. Y el Lonco nos dice, ya sí, nosotros vamos encantados, pero el problema es que tenemos que arrendar un bus y eso tiene un costo.
Entonces nosotros dijimos, ya, nosotros vamos a buscar la forma de financiar el costo del bus. Y buscamos, digamos, financiamiento dentro de la universidad, finalmente terminamos postulando un proyecto Fondar. Pero así, te fijas, son acciones que generan un beneficio mutuo, ya sea por una parte el reconocimiento que le estás haciendo a su propia cultura y la reafirmación de su autoridad, en el caso de la relación con el lonco, la retribución en términos de que todo el conocimiento y los productos que se generan vayan también en beneficio de la propia comunidad, y honestidad en el sentido de que todos tus propósitos y las consecuencias de tus acciones de alguna manera estén previstas y sean negociadas, ¿no? Aquí, bueno, hay muchas experiencias fallidas. Nosotros intentamos hacer un registro también en la comunidad de Punotro, en San Juan de la Costa. Y no hubo manera que nos dejaran entrar no hubo manera que nos dejaran grabar. Nos decían, pueden venir, no hay ningún problema, pero no pueden grabar ni tomar fotos. ¿Te fijas? Entonces también hay, digamos, distintas experiencias. A veces se logra, a veces no se logra, a veces se logra parcialmente. Bueno, en el caso de Punotro pudimos finalmente ir y ver y comparar, y la verdad es que no era, digamos, un ritual tan distinto de lo que ya teníamos registrado. En otra ocasión en el lago Maihue, por ejemplo, que hay un culto, digamos, un guillatún de cordillera. Eh, el lago Maihue está, digamos, al interior del lago Ranco, es una comunidad mucho más aislada y que tiene rasgos de la cultura mapuche trasandina. Entonces es un culto distinto y también es un culto cerrado bastante hermético, donde también te dicen ya tú puedes venir, pero puedes venir solamente el tercer día, que es el día que lo abrimos al público, digamos, en la parte final del ritual, pero no podrás grabar ni tomar fotos. Entonces le ocurrió, digamos, a un colega antropólogo que, a pesar de esas restricciones, insistió en registrar de manera subrepticia y desde la carpa donde él estaba instalado asomó la punta de un micrófono para grabar la música del ritual y lo cacharon pues, y lo echaron, le prohibieron la entrada al culto y además corrieron la voz de que este colega hacía esas movidas truchas, con lo cual de antropólogo visual terminó en ese momento, ¿no? Entonces hay mucha experiencia ahí, pero el punto es que todo ingreso a una comunidad o a una cultura tiene que ser siempre con la conciencia de cualquier intervención siempre genera consecuencias y hay que tratar de preverlas y discutirlas con anticipación, ¿no? Eso es una regla básica. Y luego dentro ya de la comunidad opera lo que se llama el rapport, ¿no? Que es la capacidad que tienes de establecer, digamos, confianzas y vínculos que te permitan a ti poder acceder a las expresiones y a los significados más profundos de aquello que de otra manera quedaría como visto desde una superficie, ¿no? Esto de poder meterte en la cocina y ver cómo se preparan los alimentos no es una cosa que cualquiera logre hacer. Hay, digamos, características de personalidad que tienen que ver con ciertas habilidades y destrezas sociales que el investigador también tiene que cultivar y saber, digamos, cómo moverse en esos ámbitos de la vida más íntima de las personas y poder establecer y ganarse la confianza como para que te dejen entrar hasta la cocina. ¿Mm? Eh, esa es la forma, digamos, siempre con respeto y siempre además con mucha cautela, ¿no? Estos acercamientos y aproximaciones toman mucho tiempo, no es algo que se dé en una visita, ¿no? Nosotros, como les contaba en el caso de Pitruco, tuvimos que ir 3 veces antes de que nos autorizaran a entrar al Guillatún. Entonces, en esas 3 ocasiones nos fueron tasando y nos fueron midiendo hasta que al final estimaron que éramos aptos, ¿no? Pero si tú llegas y te planteas de buenas a primeras, en una primera aproximación, conseguirlo todo, bueno, es muy poco probable y más bien lo más probable es que por esa misma ansiedad te rechacen.
Eso, bueno, en mi experiencia. Pero muy buena pregunta, Javier, gracias. Gracias, profe. Sí, mantenemos por favor el espacio. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra reflexión que podamos aportar a esta conversación. ¿No hay otra pregunta, otro comentario, reflexión? Bueno, claramente yo hay algunas cosas que hemos venido viendo y que cobran sentido, que a mí me gustaría tal vez enfatizar en esta última parte de esta sesión, eh, y que aparecen, ¿no? Aparecen en esta exposición, ¿cierto? En este relato. Eh, yo pondría como así como punto uno, solamente para efectos de lo que vaya quedando, ¿cierto? Como reflexión para ustedes en sus propios procesos. Eh, Claudio, te señalan a propósito del texto de Collier, te preguntan aquí en el chat cuál es el autor del texto que citaste para que lo tengan como referencia. Ah, muy bien. De hecho, creo que lo tengo. Antropología visual John Collier, ¿cierto? Sí, aquí se los dejo. Creo que lo Muchas escribí gracias. bien. Ahí está. Me parece que lo tengo digitalizado, ¿ah? Después de la copia en fotocopias, creo que encontré una versión en PDF. Bueno, hay mucha literatura sobre antropología visual. Yo tengo una biblioteca digital bastante grande sobre ese tema porque, bueno, a lo largo de los años he ido acumulando muchos textos. Pero el problema es que están en inglés la mayoría de ellos. Hay muy poca producción de textos en español en este campo. Pero hay uno en particular que es interesante y que lo pueden encontrar seguramente, que es Antropología Visual, Audiovisual, Antropología Audiovisual de Jordi Grau. Si lo Que pudiese es un... a lo mejor escribir, Claudio, en el chat, sería súper interesante. Eso estoy haciendo, pero Puede facilitar ahí. ahí está, Antropología Audiovisual de Jordi Grau. Ah, y hay otro texto. Bueno, Elisenda Daredevil, hay un reader. Elisenda Daredevil, ¿cómo se llama este texto? Chuta, se me fue el nombre. Parece que se llama Cultura, Antropología, Cultura. Uy. Vamos a preguntarle a Cocle. Dentro de los pocos textos que hay, Antropología Visual y Cine. Ahí está. Ese es un reader que traduce los artículos más importantes en el campo de la comunicación y la antropología. Entonces los textos fundamentales de los padres de la antropología visual están allí consignados. Así que dentro de lo poco que hay, digamos, es una buena entrada a la antropología visual. Imagen y cultura, aquí lo pillé. Perfecto. Imagen y cultura se llama el texto. Es un reader, eso significa que son artículos de muchos autores que están originalmente publicados en libros en inglés y aquí están traducidos. Entonces es una muy buena entrada. Si a alguien le interesa también lo tengo, creo que lo tengo en PDF. Bueno, eso. Decirle finalmente que el tema de los cursos de metodología, yo al principio cuando hacía un poco de memoria, yo no tuve cursos de metodología en el plan de estudios de periodismo. Y en esa época había 5 años de clase y luego te decían, ya, vuelva con su tesis.
Y no te daban ningún curso ni ninguna aproximación, entonces uno tendría que hacer, digamos, Mm, otro, un posgrado para aprender a hacer la tesis. mm. Era un poco injusto, entonces, viendo eso, eh, en el plan de estudios que ustedes cursan, se incorporaron estos cursos metodológicos pensando en prepararlos para hacer una investigación que les conduzca a la elaboración de una tesis. Pero yo les quisiera decir que estos cursos metodológicos van más allá, digamos, de ese objetivo que es, digamos, muy loable, muy pragmático. Todos queremos que se gradúen, ya sea con una tesis o con un producto. Estos cursos metodológicos van más allá en el sentido que yo les comentaba al principio, que uno muchas veces hace cosas periodísticas o en cualquier ámbito, y después empieza naturalmente a reflexionar sobre lo que hace. Y ahí cuando se empieza a dar cuenta que estas cosas tenían un nombre y que uno, claro, por ignorancia o por no poner atención, no sabía. ¿Ah? Y se empieza a dar cuenta que uno, dentro de todo lo que hace, utiliza métodos. Y el problema está en poder identificar qué método está usando y saber, sobre todo saber si existe alguna forma mejor o más eficiente de hacer lo que uno está haciendo, ¿no? Finalmente esa es la metodología, viene a ser un conjunto, una caja de herramientas donde tú tienes que saber escoger la herramienta adecuada para la tarea que quieras desarrollar, ¿no? Y no, digamos, utilizar un alicate para sacar un tornillo. Mm. Eh, entonces las clases de metodología probablemente se vean como una cuestión muy árida, abstracta o poco aplicable en tu vida cotidiana. Pero esto en la medida que tú vas madurando te va haciendo sentido y te va a permitir hacer las cosas, digamos, no solamente sabiendo qué es lo que estás haciendo, sino que entendiendo que dentro del repertorio de instrumentos metodológicos que hay para desarrollar el trabajo profesional o académico, hay cosas que sirven para determinada cosa y hay otras que no, ¿no? Eso es básicamente. Así que qué bueno que tengan, digamos, la oportunidad al menos de conocer y ponerle nombre a las cosas, porque al menos en mi formación no lo tuve y me costó, digamos, una vuelta bastante larga poder aprenderlo. Claro. Sí, efectivamente, Claudio. Ahí, por ejemplo, nosotros estábamos hablando, una de las ideas que tú pusiste que son como bien interesantes y que conecta con lo que estábamos hablando era cuando planteaba esto de cómo se evidencia lo intercultural. Cuando estamos hablando, digamos, de que estamos en contextos que son, claro, que en tanto son distintos culturalmente, ponen en evidencia además que nuestras formas de ver el mundo finalmente no dejan de ser particulares, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, como también desde esta vertiente es una buena manera de combatir también aquel etnocentrismo, ¿cierto? Aquel etnocentrismo de ver exclusivamente desde nuestro lugar, que es lo que uno, a propósito de la relación que hacías con Pancho Saavedra y con muchos otros ejercicios de ¿Cómo que se llama el otro del interés cable, Claudio Iturra? Claudio Iturra, por ejemplo, claro, que es un Ese es un paradigma de etnocentrismo, pero ni siquiera... justamente. Hay algunos ejercicios, yo he visto una cosa que no he podido dejar, no, o sea, he llegado hasta ahí, por ejemplo, la India, ¿no? Y muestra algunos aspectos así, pero lo que produce es una exotización, construir la alteridad como si fuera algo exótico, algo raro, algo, ¿no? Y en ningún caso hacer el más mínimo ejercicio de conciencia respecto desde dónde está mirando, ¿ya? Entonces ahí, Claro, no hay ninguna intención de conocer realmente no, detrás de eso. Hay solamente una búsqueda, digamos, de lo exótico, de lo llamativo, de lo folclórico, de lo raro, de lo chistoso. claro, Pero no hay una voluntad de conocer detrás de eso. ¿Mm? claro. Y más bien hay una traducción, digamos, a códigos que son etnoculturales porque no tienen ninguna capacidad de entender qué es lo que está pasando. Entonces trata de traducirlo a sus propios códigos. Y ahí donde una señora está preparando una infusión, él le dice, mira que estamos tomándonos un tecito Claro, aquí en el Himalaya. Y ahora nos va a preparar un sanguchito. sí, justamente, justamente. Entonces, toda una tradición también que nos sitúa en eso, ¿no? Y ojo, que muchas veces en el periodismo hay mucho etnocentrismo, ¿no? En el discurso periodístico, sobre todo, Precisamente. eso tiene que Hay ver una, hay una pluriculturales. anécdota. Ricardo Astor es un tipo que ha hecho toda su carrera haciendo viajes con distintas compañías, ¿no? Entonces va a un lugar medio exótico y lleva a una acompañante
para que vaya contando también su experiencia, ¿no? Pero de nuevo, es una conversación así como entre dos chilenos turistas que van mirando el mundo, pero mirándose el ombligo en definitiva. No son capaces de ver más allá de lo que entra por sus estrechos alvéolos. Entonces, es muy curioso cómo la televisión disfraza especialmente de contenido cultural estas aproximaciones a otras culturas, destacando precisamente sus rasgos exóticos, lo distante, lo raro, pero sin llegar a comprender realmente qué significan o cuál es su importancia. Mm. Y Y eso en realidad, este tipo tiene formación de antropólogo, al menos hasta donde entiendo. En algún momento decidió estudiar antropología. No sé si habrá aprendido algo, pero por lo menos dice que estudió antropología. Ricardo Astorga. y en ese sentido, otro punto que yo lo conectaba, Claudio, era claro, cómo esta vuelta de mano, porque aquí también hay otra cosa, ¿ah? Junto con con ese etnocentrismo, también tomar conciencia de que en realidad cada vez más estamos en un contexto donde hay conciencia de que hay distintas formas de conocer, ¿no? Que la manera científica de conocer es una manera de conocer y que hay distintos modos de conocimiento, de saberes que pueden tener usos, digamos, y pueden ser efectivos en contextos distintos. Por ejemplo, efectivamente contra toda posibilidad y que lamentablemente así funciona muchas veces, ¿no? De lo que Claudio mencionaba como el extractivismo cultural, también está esta posibilidad de lo que desde este campo de conocimiento se puede aportar a determinados procesos. Ya, yo, por ejemplo, Claudio, estaba recordando el caso nuestro cuando hicimos la Cruz de Mayo en Los Chacayes, por ejemplo, que también la Cruz de Claro. Mayo en Los Chacayes surge como un registro de una festividad que hicimos durante 3 años, pero que también, ¿no? Pudimos entrar gracias a que ahí las autoridades estaba la institución de las mayordomas, ya que eran dos hermanas, digamos, que custodian el lugar, y que es una fiesta que se realiza, digamos, durante muchísimos años, pero que estaba en riesgo de desaparición ante la eventual construcción de un embalse. ¿Ya? Pero resulta que cuando se hicieron los estudios de impacto ambiental, nadie preguntó, digamos, qué relevancia tenía para las comunidades ese espacio. Entonces resulta que si se construía el embalse, se inundaba el territorio de la fiesta y la fiesta la querían relocalizar. Entonces, una de las maneras que este dominio, por ejemplo, de saber y que a su vez comunicativo, era que se transformó, nosotros luego naturalmente lo presentamos inicialmente allá, y además hicimos unas copias que ya en esa época no se estaba utilizando porque fue ahora hace algunos años tanto el DVD, pero que en esas comunidades sí servía porque la gente sí lo utilizaba. Entonces el documento lo que venía a hacer era venir a servir en este caso de eso, ¿no? De un documento para que desde la comunidad se pudiese usar si es que de nuevo volvía este riesgo de la eventual construcción del embalse. Es decir, había un documento que estaba instalado también en la racionalidad desde donde se toman las decisiones. ¿No? Entonces podían ir a pelear con este registro, miren, esta es la fiesta, tiene un carácter patrimonial, etcétera, etcétera. Entonces también cómo propiciar desde acá una suerte de diálogo también de estos distintos saberes, o sea, entender también que hay formas de conocimiento, que no existe uno que sea superior al otro, sino que tienen espacios que son distintos. El saber universitario, el saber académico tiene un rango de acción, pero no es que sea el único, digamos, ni que sea superior, sino que tiene un ámbito de eficacia, ¿no? Donde funciona como los distintos saberes que nos constituyen interculturalmente. ¿Ya? Eso también lo quería enfatizar un poco a raíz de lo que señalaba Claudio de los usos, ¿no? Que puede tener este material. Y por último, claro, tú enfatizabas también que ha crecido muchísimo los dominios, existe también desde el punto de vista sonoro hoy día, por ejemplo, hay corrientes que como se lleva también, se está haciendo una conciencia cada vez mayor, esta idea de que lo cultural también se expresa en el espacio sonoro, ¿cierto? En la configuración de la sonoridad. Y eso como que va abriendo el espectro de lo posible también en términos de registros, de medios, ¿cierto? Sí, por supuesto. Una de las cosas maravillosas de la tecnología es que hoy en día cualquiera con un celular en la mano puede hacer registros, ¿no? Entonces, allí donde antes teníamos que hacer, digamos, no solamente un esfuerzo de inversión enorme porque los aparatos eran caros, sino que además la dificultad de transportarlos, los inhibidores que eran muchas veces de las propias situaciones espontáneas o naturales, porque tú metías una cámara en un lugar y era una invasión enorme, ¿no? Entonces hoy en día cualquiera, digamos, con sus dispositivos de mano puede hacer registro
Y eso abre, digamos, el abanico a las posibilidades de conservación de todo tipo de expresiones y manifestaciones culturales que antes no podíamos acceder a ellas, ¿no? O era muy costoso, o era muy complejo. Entonces también hay que tener cierta conciencia de trascendencia, de que los registros que uno haga traten de tener, digamos, la mejor calidad posible, ser lo suficientemente contextualizados, porque esta superabundancia, digamos, de registros muchas veces hace difícil discriminar la paja del trigo, ¿no? Y ahí, bueno, como especialistas en comunicación y con dominios, digamos, en el ámbito de las tecnologías de los lenguajes, tenemos que también ser exigentes en el uso de esas tecnologías y tratar de procurar hacer siempre el registro de la forma más profesional, más completa posible, ¿no? Pensando en que si eventualmente esa forma de vida, esa cultura, esa manifestación o esa expresión cultural desaparece, al menos que ese registro que yo hice tenga el potencial de poder mantener su recuerdo vivo en el tiempo, ya sea entonces con la fotografía, con el registro audiovisual o con el registro sonoro. El llamado es hacer ahí súper cuidadosos y cariñosos con esos documentos. Me acuerdo, hay una tesis de hace un par de años que realizaron unos compañeros de periodismo que entrevistaron a un funcionario de la universidad, de la Facultad de Ciencias Agrarias, que además era un cultor de folclore, no recuerdo ahora su nombre. Eh, pero hicieron, digamos, un registro a propósito de, de la cueca. Y, y a mí me dio pena porque el registro fue mal hecho, en el sentido de que no se escuchaba bien, no se veía bien. Y yo me acuerdo haberle insistido a los compañeros, oye, por favor, hagan un buen registro, grábenlo de nuevo, lo que esta persona está contando y mostrando es súper valiosa. Y se murió el caballero, fíjate, se murió y nunca hubo oportunidad de hacer un registro como la gente, ¿no? Entonces pasa muchas veces eso, que uno piensa que las cosas siempre van a estar ahí o que nunca van a cambiar. Y claro, y cuando cambian o desaparecen, dice, chuta, ¿por qué no lo habré grabado como la gente? ¿Por qué no le habré tomado una foto buena? Sí, Entonces eso, hay efectivamente, que tener ahí esa conciencia, digamos, del cambio, de la velocidad de las transformaciones, especialmente en el ámbito social y cultural, que son tan rápidas y que nos toman siempre desprevenidos. sí, ahí, por ejemplo, es súper interesante ese caso, ¿ah? Porque era una persona que lo que hizo en la región de los ríos estaba muy influido por todo lo que fue desde los años 50, 60 en Chile, este movimiento de los folcloristas recolectores, ¿no? Recopiladores. Y él hizo un poco lo mismo en el territorio de la hoy región de los ríos. Y claro, con muchas dificultades técnicas, con, digamos, con muy poca capacidad, pero con mucho material. Yo tuve la posibilidad de conocerlo en algún momento. Y muchos de esos materiales, justamente como tú señalas, Claudio, es un conocimiento que se fue porque no fue debidamente, digamos, registrado, reconocido, como que no hubo personas que se interesaron por todo ese enorme caudal de saberes que estaban ahí, digamos. Mm. Y lo otro, que también hay una cuestión ética, porque con esto yo creo que estamos cerrando, o sea, la manera de relacionarse, la manera de trabajar desde este ámbito es muy relevante lo ético, saber, tener conciencia de que venimos desde un mundo de prejuicios, desde nuestro campo cultural, y por lo tanto eso nos impone también una suerte, un carácter ético en nuestra forma de trabajo, ¿no? Eso es muy relevante y es justamente lo que puede permitir aportar en términos de una sociedad que hoy por hoy tiene muchos problemas para reconocernos en la diferencia, ¿no? Porque justamente hay casos emblemáticos de prácticas de investigación que, sobre todo hace algunas décadas, que se realizaban así, pero rompiendo todo marco ético. Ya en otro momento habrá tiempo de conversar, pero hay unos, por ejemplo, ¿no? Se habla en el ámbito del folclore, se habla de una experiencia de una persona que en su momento llegó tarde a una comunidad en el norte del país, digamos. La fiesta había pasado y esta persona trabajaba, digamos, tenía vínculo con los militares en tiempos de dictadura y después, digamos, a través de esa presión se tuvo que rehacer el rito para que él lo pudiera estudiar. O sea, cosas de ese tipo, digamos, no pueden pasar, ¿no? Cosas de ese tipo hablan también de una violencia epistemológica muy fuerte, ¿no? Y en ese sentido hay que
justamente acrecentar esto de que se trata de modos de conocimiento que tienen una historicidad, que tienen su propia historia, pero que pueden dialogar, se pueden conjugar, digamos, y que pueden ser enriquecedores en la medida en que generan también un aporte social relevante. ¿Ya? Claudio, muchas gracias por tu participación en esta sesión. Gracias De por nada, compañero, un agrado siempre compartir estos espacios que le hacen a uno también pensar un poco cosas distintas de lo que habitualmente hace. Sí. Yo me comprometo a compartir el material como proponía la compañera en un Drive. Les voy a dejar estos textos que les mencioné y algunas otras cositas. En la medida que alguien se interese por el tema, por supuesto, podemos seguir conversándolo. Así que gracias a todos también por la atención y nada, estamos conversando. Vale, muchas gracias. Recuerden que lo importante en el marco del curso es que ustedes tengan un paraguas de posibilidades y que justamente, como decía Claudio, son herramientas que, digamos, se ponen al servicio de los problemas de investigación, de los objetos de estudio que ustedes, digamos, se planteen. ¿Ya? Por eso es que vamos a ir pasando, digamos, vamos a ir hablando de las aproximaciones de campo. En otro momento ya vamos a entrar después a estas entrevistas que son colectivas, los focus group, los grupos de discusión. Pero si alguien quiere trabajar en aproximaciones que son más discursivas, habrá otro tipo de herramientas metodológicas que les servirán. Lo importante es ir desarrollando esa conciencia, ¿no? Y que como hay, estas distintas aproximaciones metodológicas, de método, de técnica, pueden estar al servicio de preguntas y de objetos que surgen desde el campo también de problemas que se circunscriben o pueden orbitar este ámbito que es la comunicación. Así es que eso, un abrazo, de nuevo mis agradecimientos a Claudio por este impecable relato y nosotros nos encontramos la próxima semana. Que estén muy bien, chao, chao. Gracias.